que es justamente lo que Carl Jung hablaba sobre la alquimia interior del alma. Entonces siempre lo vamos a ver desde la visión de la Ayurveda, que es lo que nos interesa, ¿no? Siempre las grandes maestros espirituales y así como las grandes filosofías siempre tenían diferentes formas de llamar a lo mismo con un lenguaje diferente, pero mencionando lo mismo. Entonces me parece a veces es muy bueno ver esas cosmovisiones porque muchas veces alguna cosa que nos es muy clara desde una perspectiva termina de afinarse con otra perspectiva. O alguna cosa que no terminaba de cuadrar en una perspectiva o una cosmovisión termina de encajar con otra perspectiva. Esto es lo bonito de justamente tener una visión mucho más amplia. Entonces, a ver. Ahora, entonces, como introducción, justamente estuvimos hablando la vez pasada sobre el salto de conciencia y estuvimos hablando también de que descubrimos el que el camino no solamente consiste en evolucionar o en crecer, sino en cómo reconciliamos dentro de nosotros lo que estaba separado. Y esto es justamente la clave de hoy, ¿no? O sea, esa reconciliación que existe entre lo que nosotros no terminamos de ver o lo que incluso llamaría Jung la sombra. La vida psíquica sabemos que se compone siempre de polaridades, el yin y el yang, o sea, tenemos por un lado la razón y por otro lado la emoción, tenemos por un lado la acción y luego la receptividad, el dar y el recibir y el controlar y el fluir. Cuando vivimos solo identificados con una de estas polaridades, nuestra energía se va a desequilibrar. Y eso también lo habla la Ayurveda. O sea, la Ayurveda siempre está buscando el equilibrio para poder, en todo nuestro organismo, cuerpo, alma y mente. Entonces, cuando estamos viviendo desde un solo lado, evidentemente estamos descompensando el otro. Por eso Carl Jung lo llamó justo a esto el proceso de individuación, que es cuando lo que él llamaba el movimiento natural del alma hacia su totalidad, hacia su completitud. Y dentro de este proceso de completitud reconoció dos fuerzas, el ánima, que es el principio femenino dentro del hombre, lo que vendría siendo el yin dentro del yang, y el animus, que es el principio masculino en la mujer, que vendría siendo el yang dentro del yin. Ayurveda ya lo había hablado anteriormente, hablaba de lo mismo, pero en otros términos, que justamente es la danza de Ida y de Pingala, que son estas grandes energías que incluso las hemos activado con nuestra respiración de ahora, donde son nuestra luna y nuestro sol internos, cuyas energías, cuando se equilibran, van a despertar al eje central, que es Sushumna, que justamente es el canal que nos redirige directamente hacia nuestra conciencia pura. Entonces, para los que no conozcáis a Carl Jung fue un gran maestro, que fue el maestro de la psicología analítica. Él fue discípulo de Freud, muchos dicen que lo superó, porque se distanció de él justamente porque Jung, pues sabemos que todo lo veía desde una dimensión, desde el conflicto sexual, ¿no? O instintivo, todo tenía que ver con sexo. Entonces, cuando Jung empezó a estudiar con él estaba muy interesado en toda la cosmovisión espiritual y veía mucho más allá que solamente la parte instintiva o sexual de Freud. Por eso fue que incluso terminaron hasta peleados porque Jung en ese sentido tenía una perspectiva mucho más amplia y más profunda a nivel conciencia. Entonces, Jung se le conoce mucho porque estudió demasiado los sueños, símbolos o mitos, incluso el gran libro rojo de Jung es una de sus grandes obras, y también se enfocó mucho en los textos orientales antiguos y observó que justamente todos los seres humanos van a compartir un nivel muy profundo de la psique, y a esto le llamó inconsciente colectivo, donde aquí habitan todos los arquetipos universales. Entonces, en todos estos arquetipos, que hoy no los vamos a mencionar porque no es objetivo de la clase de hoy, él identificó que existían dos fuerzas fundamentales. Por un lado, el ánima, que como lo acabamos de hablar, es el principio femenino en la psique del hombre, donde Jung va a observar que se manifiesta tanto como intuición, sensibilidad o la parte emocional, y el animus, que es el principio masculino en la psique de la mujer, que se va a expresar como el discernimiento, la dirección y justamente esa fuerza interior.
Estas energías no van a tener que ver con lo que es el género biológico, son polaridades. O sea, esto es importante porque no quiere decir que seamos hombres o mujeres y tengamos el género hombre o mujer, sino es femenino, masculino que están dentro de todos los seres humanos independientemente de nuestra tendencia sexual. Entonces, ¿por qué él llegó a esto? Porque Jung veía que muchas personas, y esto es clave, sufrían porque buscaban fuera lo que no podían integrar dentro de sí. Entonces, como sufrían porque buscaban afuera lo que no podían ver o integrar en sí mismos, proyectaban su parte no reconocida en los demás. Y eso es lo que hacemos todos. Es lo que se le llama el espejo, ¿no? Vemos en el otro lo que no vemos en nosotros mismos. Entonces, por eso, eso justamente fue lo que lo llevó a desarrollar el concepto central de su obra, que fue la individuación, el proceso por el cual el ser humano va a integrar esas sombras, esas pluralidades y esas máscaras que nos ponemos para convertirnos en un mismo ser auténtico, trascendiendo y traspasando todo el ego. Entonces, una de las frases un poco adaptadas de Jung, que él decía, era que no le interesaba lo que era lo que la persona, el individuo socialmente, sino quién estás llamado a ser internamente. La individuación es justamente dejar de ser lo que otros esperan para hacer lo que el alma sabe. Y en eso se parece mucho a lo que habíamos ido hablando en las dos clases anteriores, incluso en las clases todavía anteriores cuando hablábamos de los gunas, de sattva, rayas y tamas, en el sentido de que justamente es no mirar afuera y empezar a mirar dentro. Entonces, aquí les pongo un poco un gráfico muy simple, donde básicamente lo que se habla es que el ánima es el aspecto femenino en lo inconsciente del hombre y el animus es el aspecto masculino en lo inconsciente de la mujer. Y la individuación, por eso están juntos, es el movimiento del alma hacia su totalidad, cuando se integran ánima y ánimos en un ser humano. Entonces, según Jung, el concepto de ánima es el aspecto femenino, en el hombre es el aspecto femenino inconsciente, es decir, todos los hombres o todo el masculino lo tiene, que es esa sensibilidad, esa intuición, ese vínculo emocional, y en la mujer está más manifestada conscientemente por la emocionalidad o la receptividad. Sabemos que somos contenedor. El símbolo vendría siendo agua, que sabemos que el agua es justamente ese contenedor, es esa sensación de emoción, la luna o lo que vendría siendo el canal de ida. En cuanto al animus, su aspecto masculino es el aspecto en el hombre, es el aspecto masculino consciente, vendría siendo la acción, un poco más rayas, un poco más pita, el pensamiento lógico y la dirección. Y el aspecto en la mujer masculino del animus sería el discernimiento, la palabra y la decisión. Mirad cómo cambia en hombres y mujeres cada una de estas dos conceptos. El símbolo sabemos que es el fuego, el sol, lo que vendría siendo Pingala, el canal de Pingala y nos ayuda a dar estructura, claridad y dirección. Entonces aquí lo interesante es cuando una persona no logra integrar su polaridad opuesta, la va a proyectar. Cuando el hombre no logra integrar esa polaridad opuesta, que es ese femenino inconsciente, va a buscar la sensibilidad que no reconoce dentro de sí. Y cuando la mujer no reconoce su animus, esa sensación de su aspecto masculino inconsciente, busca fuera la fuerza y la dirección porque no confía en sí misma. Entonces, justo aquí el trabajo interior consiste en dejar de buscar la mitad perdida para buscar, que estamos buscando afuera para reencontrarla dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ha habido también una oleada de que no nos ha ayudado mucho con la media naranja, completarte con el otro, etcétera. Y realmente la relación sana se da no solo a nivel pareja, sino con todas tus relaciones, cuando dentro de ti ánima y ánimos están completamente integrados, porque ya no estás buscando afuera lo que ya está dentro de ti. Dejas de buscar para simplemente poder proyectar lo que ya eres. Entonces, en cuanto a las correspondencias ayurvédicas, si ponemos el principio junguiano, que ánima, sabemos que es femenina, y su polaridad energética védica, hablando de los canales, estaríamos hablando que tiene que ver con Ida, con la energía lunar. Aquí el dosha asociado estamos hablando que sería Vata Kapha, sabemos que están relacionados directamente con esa energía lunar, donde su cualidad sería más fría, más húmeda, más receptiva, muy típicas de estos doshas.
y donde desequilibrios típicos de este principio junguiano vendría siendo pues a lo mejor una hipersensibilidad, apego, miedo o exceso de emoción. ¿Veis cómo ahí se relacionan con desequilibrios tipo Vata Kapha? Luego tendríamos el principio junguiano del ánimos, que es la parte masculina, donde la polaridad energética védica sería Pingala, la energía solar, donde aquí estaríamos hablando de los doshas de Pitta y de Vata, donde las cualidades serían cálidas, secas y activas, muy típicas de estos dos doshas, y donde los desequilibrios típicos de este tipo de energía sería el control, el juicio, la impaciencia o incluso la rigidez. Y luego lo que vendría siendo, que habla Jung de la síntesis, que sería un poco la individuación, que nosotros lo conocemos como Shushuma, es el canal central, esta unión de Shiva y Shanti, que vendrían siendo Nadi y perdón, Ida y Pingala, donde aquí hay un equilibrio completamente tridóxico, que es lo que estamos buscando nosotros con el Ayurveda, y donde la cualidad es clara, estable y luminosa, que vendría siendo más sádvica. Quiere decir que cuando hay más alineación interior, entonces hay gran capacidad de discernimiento y evidentemente propósito. Entonces, aquí lo que de alguna manera se propone es que el hombre, ser humano como tal, va a hacer un viaje hacia esa integración, más que una evolución, es hacia una integración de lo que vendría siendo la proyección, el proyectar hacia afuera, hacia el reconocimiento. Y mirad qué bonita palabra porque es reconocer. Re es volver a conocer, pero hacia sí mismo. En la primera mitad de la vida, que esto un poco lo retomo de lo que vimos la vez pasada con respecto al salto cuántico, el ego siempre va a buscar completarse a través del otro. Por eso el hombre proyecta su ánima en las mujeres que lo conmueven y la mujer va a proyectar su animus en los hombres que la sostienen o la guían. En la segunda mitad, o tras este salto de conciencia, que no quiere decir segunda mitad de edad, sino de conciencia, ese impulso se va a volver hacia adentro. Y el alma entonces pide unir esas dos fuerzas dentro de sí. Entonces, esto vendría siendo, que lo comentamos la vez pasada también, que Ayurveda lo va a describir algo así como la maduración de los gunas, de estas energías que tenemos. De rayas, que es esta acción impulsiva, y tamas, que es el apego a los roles, vamos a ir hacia sattva, que es donde la acción va a surgir justamente desde nuestra propia verdad. Es decir, empezamos a ser realmente auténticos, mostrar nuestra propia autenticidad. Entonces, ¿cuáles podrían ser estos síntomas de desequilibrio, así a nivel más claro? En el aspecto físico, un desequilibrio del ánima vendría siendo una emotividad sin contención, o sea, desmesurada, dramatismo, dependencia emocional. Esto, el ánima estaría bastante desequilibrada. En la parte psíquica, un desequilibrio de ánimo sería un control, una exigencia, una desconexión completa emocional. En la parte física, un desequilibrio de ánima sería pues frío, debilidad, retención, insomnio por ansiedad, sabemos que tiene que ver con Vata Kapha. Y un desequilibrio de ánimos sería acidez, rigidez muscular, inflamación, desequilibrio de Vata Pitta. En la parte espiritual, un desequilibrio de ánima, estaríamos hablando de una idealización o incluso una fuga en lo místico. Es decir, vives mucho más en la parte sutil que en la parte material. Y un desequilibrio de ánimos sería un dogmatismo o una incluso racionalización de la fe. En cuanto al puente de la Ayurveda, sabemos que Jung va a descubrir pues estas dos energías y que Ayurveda ya las describía como la integración entre Ida y Pingala y el despertar de Shushukma, este canal central. El punto para mí de convergencia es bastante claro, ¿no? Tenemos que por un lado tenemos la psicología junguiana que habla de la individuación, que en el Ayurveda lo conocemos, que esto es filosofía también que le hemos hablado, Sankhya, de la realización del ser, del Atman. El ánima, sabemos que es la energía de Ida, la energía lunar, que es esa energía receptiva. Y el animus, que es Pingala, es esa energía solar, esa energía activa. Y luego Jung hablaba de este inconsciente colectivo que nosotros conocemos como el campo universal de conciencia. Jung habló de los arquetipos, que en sánscrito es una palabra que creo que lo define bien, que es sandhi, que son estos puntos de encuentro entre las polaridades que son las que generan los arquetipos.
Y por último, Jung hablaba de la sombra, que nosotros la conocemos como tamas, que es justamente esa ignorancia de la esencia, ¿no? Esa oscuridad. Aquí también me gustaría, hablando de justamente esta filosofía védica, hablar de ese matrimonio interior de Ida Pingala, que también lo conocemos como Shiva y Shanti, que es justamente la presencia que observa, vendría siendo Shiva, es energía, polaridad masculina, y la fuerza vital que crea, que vendría siendo Shanti. Entonces, hay cuatro etapas de este matrimonio interior para llegarse a integrar. Tenemos la primera etapa, que vendría siendo el reconocimiento, que es justamente, digamos, lo que empieza a moverse dentro del ser humano de decir qué polaridad está dominando ahora mi vida. Estamos empezando a reconocer, a observarnos. Entonces aquí los canales que se van a activar evidentemente es el canal de la mente y también nuestro punto de nuestro sexto centro de energía, nuestro entrecejo. La segunda etapa de reconocimiento para ver justamente qué está sucediendo con estas polaridades sería el encuentro, que es una vez que estoy viendo qué polaridad está dominando en mi vida, pues empiezo a abrir espacio al opuesto. En lugar de buscar afuera, empiezo a abrir espacio al opuesto, es decir, abro mi corazón. La tercera etapa vendría siendo la integración, donde dejamos ya que dentro ambas energías empiecen a cooperar, porque había una parte que estaba cerrada, por eso es importante abrir el corazón, porque solo estaba funcionando una polaridad. Entonces, en el momento en que abro corazón observando que había una polaridad que solo estaba trabajando, al abrir el corazón directamente Hidrayam empieza a activar ese equilibrio. Entonces aquí, como empiezan ya estas dos energías a hablarse a sí mismas, el eje central, Shushugma, empieza a activarse. Y la cuarta etapa vendría siendo la expansión, que justamente sería esa acción que ya está alineada, es decir, ya vamos como una flecha, donde ya hay una palabra consciente, donde ya somos conciencia. Entonces, ese resultado de estas cuatro etapas vendría siendo que tenemos ya un sattva mucho más estable, donde la mente deja de dividir y es donde el alma empieza a dirigir. ¿Os acordáis que había una expresión que a veces cuando nos estamos rompiendo, porque estamos en ese proceso de salto cuántico, es como que el alma empuja, pero el ego se resiste, ¿no? Es ese punto de quiebre donde el alma sigue empujando porque ya sabe que es verdad y ya sabe cuál es la integración, pero el ego se sigue resistiendo, pues por miedo, por control, por lo desconocido, por estar muy acostumbrado a la polaridad. Y llega un momento que cuando el alma termina de empujar, claro, el ego se rinde. Y es ahí donde grandes maestros hablan justamente del dejar ir, de la entrega, de la rendición, porque es el punto donde el alma toma el control y entonces se integran estas dos polaridades. Y aquí me pareció, bueno, bonito, busqué un poco de historia porque es interesante cómo diferentes culturas ya hablan de estos bailes, de estos matrimonios internos, ¿no? Entonces tomé un poco el mito griego de andróginos, que esto lo encontráis en el libro de Platón, en el banquete, que Platón contaba justamente que al principio de toda la existencia existían seres muy esféricos, completos, que incluso tenían dobles rostros, cuatro brazos, cuatro piernas, y que eran tan completos que los dioses, por temor a su poder, porque eran como que no necesitaban nada, los separaron. Entonces, desde entonces, cada ser humano busca su otra mitad, pero es su otra mitad que formaba parte de sí mismo desde el principio. Entonces, por eso el error, decían los sabios, fue pensar que esa mitad estaba fuera, ¿no? Se nos olvidó que formaba parte de nosotros, porque el verdadero camino inicia justamente cuando comprendemos que la parte perdida no es de otro cuerpo, sino es de nuestra propia alma. Solo justamente cuando estas partes internas, masculina y femenina, se reconcilian, se ven a sí mismas, entonces dejamos de buscar y empezamos realmente a recordar y a reconocernos. Justamente esta es la esencia del proceso de individuación. Entonces me pareció interesante la forma en que Platón lo explicaba, pero no podía dejar atrás la historia de Shiva y Shanti. Entonces, en cuanto a la danza de la unión de Shiva y Shanti, justamente te cuenta la tradición que Shiva, cuando estaba en esa presencia pura, meditaba inmóvil en las montañas, estaba completo, y Shanti, esa energía creativa,
danzaba alrededor suyo trayendo vida y movimiento al universo. Uno era estabilidad y el otro era movimiento. Pero Shiva no abría los ojos. Todo existía, pero incluso nada se vivía porque estaba muy metido dentro. Un día justamente va a ser Chanti que se acerca y danza tan lentamente que el movimiento que provocó Shanti se volvió silencio. En ese momento, Shiva va a abrir los ojos y va a ser cuando Shiva comprende que sin energía la conciencia no sirve de nada y que sin conciencia la energía se vuelve ciega, es infructuosa. Entonces va a ser cuando se unieron en un solo ser, lo que vendría siendo Ardhanarishvara, que es la mitad masculina y la mitad femenina. No como dos partes que se enfrentan o que están separadas, sino como es una única presencia, donde lo que es la masculina, que es Shiva, va a sostener ese silencio y la femenina, que es Shanti, se va a manifestar con el movimiento. Y justamente de ese encuentro surge lo que vendría siendo esa danza consciente, lo que es el verdadero acto creativo, que es lo que hablábamos un poco de que para que exista música, tiene que haber notas musicales, pero también tiene que haber silencio. O sea, el silencio sería un poco Shiva y las notas serían Shanti, porque si solamente hay silencio, el silencio no se percibe por sí mismo. Y si solo hay notas, sería ruido. Entonces, la música se crea justamente de los espacios del silencio a través de las notas. Me pareció muy bonita esta forma de representarlo, porque justamente cuando dejamos de buscar afuera lo que está allá dentro de nosotros, y esta frase sé que es muy trillada, pero es cuando el alma realmente empuja y permitimos que nos guíe, es cuando empezamos a encontrar una verdadera riqueza dentro de nosotros que estaba olvidada. La mayoría de las veces, y por eso hablamos de este patrón de ver a los otros como espejo, lo que nos llama la atención del otro, no solo en relaciones románticas, sino en general, es algo que habitaba dentro de nosotros y que está olvidado o perdido en algún sitio y que no hemos recuperado. Entonces, muchas veces cuando podemos observar lo que nos gusta del otro, es observar en qué parte nosotros dejamos de hacer, ser, compartir o vivir esa parte que el otro tiene, porque nos puede dar muchísima información.